palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Vamos al mensaje de esta tarde. Evidentemente, como se trata de un día especial, quiero darte un poco más de luz, que la pastora ya me quitó toda la predicación, pero quiero darte un poquito más de luz respecto del plan 2012, lo que queremos realizar conforme a la palabra del Señor. Abre la Biblia, por favor, en el Salmo 145, el versículo 6. Salmo 145, verso 6. Y de estos 7 principios de vida que hablamos, vamos a estar tocando por lo menos unos 4 o 5 principios. Los primeros, ¿verdad? Salmo 145, verso 6. Dice la palabra del Señor: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Oye, eso es como para volverlo a leer, ¿verdad? Léelo en voz alta. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Bendito sea Dios. Las obras de Dios siempre dejan huella para las siguientes generaciones. Toda obra de Dios va a ser relevante. Nunca vas a encontrar algo hecho por Dios que pase desapercibido. De una de otra manera se va a notar que Dios está en el asunto. Por ejemplo, Dios creó el sol antes de crear al ser humano, y sin embargo no te vas a encontrar a ningún ser humano jamás en la historia que nunca haya hablado del sol. Todo ser humano ha hablado del sol, ha hablado de las obras de Dios. Lo que Dios hace es relevante. El pasaje nos habla de eso. Dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Pero un nivel más alto de hablar de las obras de Dios es lo que dice enseguida: yo publicaré tu grandeza. No solo hablar acerca de las obras de Dios, sino ya enfocarse no en la obra, sino en el Creador, la grandeza de este Creador, la grandeza de nuestro Dios. Por ejemplo, podemos hablar de sus obras diciendo: qué maravilloso es el sol. Pero un nivel más alto es publicar su grandeza diciendo: qué grande es nuestro Dios que hizo el sol. Entonces publicamos no solo la obra de Dios, sino la grandeza de este gran Dios que hace maravillosas obras. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender a vivir como iglesia. Dentro de lo que Dios realiza hay cosas que Dios hace directamente. Es decir, Dios lo hace por su palabra directo. O sea, la luz fue la luz, Él lo hizo personalmente. Pero hay algunas obras que Dios las hace indirectamente. Estas obras que Dios ha hecho o quiere hacer indirectamente, las hace sobre todo por medio de la iglesia. En este sentido, Dios es todopoderoso. Él puede todo, pero no quiere hacerlo todo sin nosotros. Algunas cosas quiere involucrarnos. Sí puede hacerlas sin nosotros, pero quiere hacerlas a través de nosotros. Y de estas obras que quiere hacer a través de nosotros, por ejemplo, la Biblia nos dice ahí en Efesios capítulo 3 verso 10, yo te voy a ir relatando sobre esto, dice la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, y dice la palabra, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, hay cosas que Dios quiere hacer, no directamente, sino indirectamente. Dios quiere hacerlas por medio de nosotros, la iglesia. Un pasaje muy conocido que seguramente a la gran mayoría de los que estamos aquí se nos dio cuando nos dieron el evangelio, es Efesios capítulo 2, el verso 10, el cual nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces quiere decir que este asunto de la vida exitosa es llegar a comprender cuáles son los planes que Dios tiene y cómo participar en ellos. El éxito no tiene que ver con la opinión de los hombres, con la fama o el número de la cuenta bancaria. Lo que tiene que ver, el éxito tiene que ver con haber descubierto el plan de Dios en tu generación y cómo podías participar y haber participado de ello. Es decir, que Dios haya hecho su obra indirectamente, esta vez a través de ti. Esto es parte de la maravillosa obra de Dios. Y por esa razón, para este año nosotros hemos buscado al Señor diciendo: Dios, ¿en qué forma nosotros debemos hacer tu obra? ¿Qué quieres realizar? ¿Qué quieres hacer? La obra de Dios es mucho más que solamente aquello que tiene una apariencia espiritual. Déjame te explico. La gente suele pensar que si oras es espiritual, pero si estás comiendo es terrenal. No necesariamente.
En realidad la Biblia no hace tanta diferencia entre las cosas espirituales y las cosas terrenales. La Biblia hace más diferencia entre los hombres espirituales y los hombres carnales. Entonces, la idea de esto es comprender que si tú eres un hombre espiritual, eres una mujer espiritual, todo lo que hagas será espiritual. Hasta cuando vas a ver el partido de tu hijo, tú estás haciendo una obra espiritual si tú eres espiritual. Pero tú puedes ser una persona carnal, y si estás orando siendo carnal, esa obra de orar será carnal. ¿Estamos comprendiendo esto? Por esa razón Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, hicimos muchos milagros. Yo diré: no os conozco, apartados de mí. Y le dice: hacedores de maldad. ¿Cómo va a ser hacedor de maldad echar fuera demonios? ¿Cómo va a ser hacedor de maldad hacer milagros, hacer las obras que parecen espirituales que ellos hacían? La idea es que si el corazón es malo, sus obras no son consideradas espirituales, sino carnales. Entonces, entendiendo la visión de Dios, nos damos cuenta que la obra de Dios es mucho más que aquellas cosas que a nosotros nos parecen espirituales. La obra tiene que ver con todo lo que es el ser humano. Eclesiastés dice que hasta cuando comes y bebes el fruto de tu trabajo y disfrutas a tu esposa, eso también es la obra de Dios. Y los hombres decimos amén. También eso es la obra de Dios. La próxima vez que te acerques con tu esposa, dile: vamos a hacer la obra de Dios. Es parte de la, si tú eres espiritual, es parte de la obra de Dios. Gloria a Dios. Ahí ya como que la mente se va hacia áreas el problema del ayuno. Bueno, en fin, volvamos a la palabra. Entonces, entendamos primero, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entendamos primero los planes de Dios, cómo Dios ha establecido nuestra meta, nuestro objetivo para este año 2012, cómo debemos trabajar, funcionar para realizar la obra de Dios en áreas que son eminentes espirituales y algunas otras que no parecían espirituales, pero son muy espirituales si las estamos haciendo guiados por el Espíritu de Dios. La primera de ellas, de las cuales estuvimos hablando en este plan, es el plan Daniel. La idea es, ustedes escucharon en el año pasado, los que son bien fieles y no se fueron de vacaciones todo el tiempo, escucharon algunos mensajes donde hablamos acerca de cómo Dios preparó cuerpo a Cristo y cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo y su cuerpo físico está involucrado en servir al Señor. Y la Biblia nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En este sentido, la Biblia nos dice en el libro de Daniel, tomando como ejemplo la vida de este hombre, para comprender que Dios nos llama como iglesia no solamente a ser santos, sino también a ser sanos. Las dos cosas son importantes. No estaría bien que un santo se muera antes de tiempo. Se pierde el gran fruto que Dios quería hacer a través de esa persona. Imagínate que Dios se toma tanto tiempo para pulirte. Duró 50 años para santificarte y cuando ya te hizo santo te moriste. O sea, ¿ya para qué? Todo lo que viviste era para aprender a servir y ya cuando aprendiste te mueres. No. Entonces ve lo que la Biblia nos dice. Daniel capítulo 1 verso 15 se pone como ejemplo algo maravilloso. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Qué interesante que Dios anote en su palabra que la apariencia de aquellos que habían decidido disciplinar su alimentación conforme a las leyes de Dios, que su apariencia física fuera mejor que la de los que no estaban en la fe. Esto es muy importante, esto es interesante. Quiere decir entonces que no solamente tienes que ser cristiano, sino también parecerlo. Por esa razón, nuestro cuerpo debe ser cuidado como para el Señor. Por esa razón, no estamos de acuerdo en que lo llenes de tatuajes y de cosas, sin que lo perfores y le hagas cuanta cosa, o que lo deformes con un mal uso del cuerpo. La palabra nos habla que aún esto es gloria. La palabra gloria en griego es doxa, significa opinión, imagen. La gloria de Dios es la imagen, la opinión que se tiene de Él. La gloria de Dios en uno de sus hijos es la imagen, la opinión que se tenga de Dios por la vida de ese hijo. Si vemos a tu hijo que trae los zapatos rotos y los dedos de fuera, pensaríamos muy mal de ti. Si vemos a tu hijo que está muy bien vestidito, ordenadito, limpiecito, pensaremos bien de ti, porque tu hijo es tu gloria. Si allá afuera el mundo ve a la iglesia viviendo excelentemente hasta en el comer,